monólogo de esta tarde y que tiene que ver con cómo se benefició Felipe Calderón del dinero, porque se habla en muchos espacios que yo escucho de gente muy preparada, de gente que tiene mucho conocimiento, que ha hecho mucha investigación, y los escucho hablar de Calderón y les decía yo que no es por quererme acomodar el cuello, ¿no? Pero la verdad es que debo de decir que creo yo que de los primeros periodistas en este país que abiertamente lo dijo, no hoy, cuando Calderón era presidente, que dijo que estábamos viviendo y que teníamos al primer narcopresidente del país, es su servidor. Y yo vi mucha resistencia en muchos, incluso con periodistas que ustedes admiran mucho y que son muy aguerridos y que son muy libres, veía mucha resistencia a hablar de estas cosas que yo estoy diciendo, de hablar directamente, de decir que él era el jefe criminal del país, Felipe Calderón. Y la verdad es que hoy todavía no se dice eso, ¿eh? Se le dice narcopresidente, pero ni siquiera ser narcopresidente engloba todo lo que Calderón fue. No solo fue un narcopresidente, sino que Felipe Calderón fue y es, me parece, en cierto sentido, aún el jefe criminal del país, o sea, el más importante jefe criminal del país. Y yo también, en muchos sentidos, se habla de todo esto. Ya muchos hablan, y podrán ustedes escucharlo en otros espacios, que dicen que Calderón es un narco o que fue un narcopresidente. Ya como que vamos derribando esos espacios de análisis para hablar con la verdad y decirles a ustedes sin censura qué es, qué significa cada personaje de la política o qué ha significado cada personaje de la política. Y eso es un gran avance, pero no se habla de la cantidad de dinero que pudo haber recibido Felipe Calderón durante su sexenio al ser el jefe criminal de la plaza. Miren, tenemos que volver a aludir al sentido común. Si los capos de la droga tienen dinero, si las estructuras del crimen organizado, los meros de arriba, tienen cantidades de dinero grandes por cada envío, por cada fabricación, por cada distribución, ¿cuánto no va a tener, ¿no? El jefe criminal del país? Y lo que Calderón hizo fue convertirse, ya lo he explicado yo en otro monólogo, no quiero ser repetitivo en esto, pero lo que hace Felipe Calderón es no solamente, porque hay alguien que me dijo, es que no es Calderón, fue Salinas el primer narcopresidente. No fue Salinas el primer narcopresidente. No lo es. Salinas, claro, tuvo que ver con muchas personas del crimen organizado y por supuesto tuvo que repartir territorio y tuvo que ser el que repartiera los territorios, y claramente también dentro de la estrategia, más porque esto es una industria transnacional en donde participa activamente Estados Unidos, y dentro de lo que no se firmó en un papel, pero que estaba de facto entendido, es que también el negocio de la droga era un negocio importante para Estados Unidos y para México. Por lo tanto, claramente tuvo que ver con gente del crimen organizado, pero no es diferente el ser parte o el estar repartiendo territorios, repartiendo el pastel del negocio. Eso es muy distinto a lo que Calderón hizo. Calderón no solo le entró directamente al negocio, sino que se apoderó del negocio. Exterminó a todos los competidores del cártel de Sinaloa, y esas ganancias son de las que hoy les vengo a hablar aquí en este espacio. A ver, vamos por partes. Calderón, cuando termina su presidencia, y esto es información directa de inteligencia de Estados Unidos, lo que decían las agencias estadounidenses, y hablaban de que ni la iniciativa Mérida, ni la guerra contra el narco, que así se llamaba, que yo digo que es la guerra de exterminio, pero vamos a llamarle así para que lo entendamos todos, ni la guerra contra el narco, de la droga o contra los cárteles de la droga pudieron calificarse de exitosos. Fíjense nada más, al término del sexenio de Calderón, 95%, escuchen esto, 95% de la cocaína consumida en Estados Unidos siguió pasando por México. Y los cárteles mexicanos mantuvieron su posición como principales proveedores externos de anfetaminas y marihuana de ese país. Calculemos el negocio hasta ese momento, Calderón siendo el presidente de la República.
el negocio de la droga en Estados Unidos está hablando de menudeo. O sea, fíjense la cantidad que les voy a decir, pero es del menudeo. El mercado de la distribución del consumo de drogas en Estados Unidos al menudeo en tiempos de Calderón oscilaban en los 65,000 millones de dólares anuales. Ese es el tamaño en ese momento de la industria de la droga en Estados Unidos al menudeo. ¿Sí? Eso es un dato importantísimo, la cantidad de lo que significa, porque los gringos son muy hipócritas. Y los gringos son unos bastardos. Cuando hablo de esto, hablo de la gente de arriba, no de su pueblo, que yo tengo grandes amigos estadounidenses, grandes amigos gringos. Estoy hablando de sus autoridades, son unos bastardos, son unos miserables. Es 65,000 millones de dólares anuales al menudeo, lo que significa la droga que desde México se va distribuyendo a Estados Unidos hasta ese momento. Bueno, con Calderón siguió siendo, porque es un negocio. ¿Cómo van a terminar los gringos con un negocio de 65,000 millones de dólares? Pero ¿qué creen que sucedió con Calderón? Se empieza a aliar con Estados Unidos y Estados Unidos le dice, vamos a hacer esta estrategia, hacer la operación Mérida y toda esta cuestión. Y entonces Calderón empieza también a darse cuenta con García Luna que el negocio de la droga es el negocio al que le faltaba al régimen político, al que le faltaba empezar a desenvolverse o al que le faltaba participar. Y entonces lo que hace Calderón es decir, oye, pues si son 65,000 millones de dólares, vamos a ver, aquí en México tiene que ser algo más o menos parecido. Y no se equivocó, porque fíjense, con lo que respecta a los cálculos, y estoy hablando del cálculo del poder económico de los cárteles mexicanos, cuando, ojo, el cártel hegemónico de dominancia por estrategia de seguridad desde 2006 fue el cártel de Sinaloa, es decir, lo que tiene que ver con el Chapo Guzmán. Estamos hablando de ese contexto. Los ingresos, el negocio que se repartió Calderón al asumirse como jefe criminal del país fue de entre 10,000 y 40,000 millones de dólares anuales. El principal narcotraficante o principal capo era el Chapo Guzmán. El negocio con el que se empodera Felipe Calderón y se sienta en el trono de el ser el principal jefe criminal del país, el negocio era de hasta 40,000 millones de dólares anuales. ¿Cuánto de este dinero, 40,000 millones de dólares anuales, cuánto de ese dinero anual se quedaba o fue a dar a manos de Calderón y de su grupo político más íntimo? ¿Cuánto? Y aquí voy con un ejemplo bien importante, que es el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán salió en la revista Forbes con una cantidad de más de 1,000 millones de dólares. No había una referencia de esto en el pasado, ni en México ni en el mundo, tal vez en Colombia, ¿no? En Colombia sí, pero no en otra región que no fuera Colombia, que algún criminal o algún jefe criminal fuera tan rico como el Chapo. Se manejó la información con mucho amarillismo, pero esto tiene una trampa y es a lo que voy. Si el Chapo se hizo de una fortuna tan grande, su fortuna empieza del Chapo, fíjense, desde 2009 a 2011. O sea, el momento de la fortuna más grande del Chapo fue cuando Calderón fue presidente de la República. Y aquí les estoy dando los datos. 40,000 millones de dólares anuales. ¿Cuánto de este dinero? Si al Chapo, que era un títere de Estados Unidos y de México, no solamente Calderón, aquí no hay que quitarle responsabilidad a los gringos, tenía una fortuna de más de 1,000 millones de dólares, ¿cuánto dinero el jefe de la plaza, que además también a ratos era presidente de la República,
porque su papel más importante, o sea, su puesto más importante de Calderón fue el de ser jefe de la plaza, o sea, el jefe criminal del país. Y a ratos despachaba como presidente de la República. ¿Cuánto dinero no se llevó el jefe criminal del país? Si el achichincle se llevaba miles, cientos de millones de dólares, ¿cuánto no se llevó el mero que era Calderón? Porque todo el mundo decía, el Chapo es el más temido, el Chapo es el más peligroso. No, no era el más temido, no era el más peligroso, no era el más rico, no era el que se quedaba con la mayor parte del dinero de este negocio de 40,000 millones de dólares anuales en México. No me estoy equivocando, no estoy hablando de cifras entre Estados Unidos, no. En Estados Unidos el negocio, ya se los dije, son 65,000 millones de dólares en cuestión de narcomenudeo, por decirlo así, ¿no? Como lo conocemos en los países. Estoy hablándote en México, solo en México era de 40,000 millones de dólares. ¿Cuánto no se quedó Felipe Calderón? A ver, doy un dato que es importante. Un estudio que se elaboró en Estados Unidos por ahí de 2012, al final del sexenio de Calderón, concluía, y cito textual, pese a los esfuerzos de Estados Unidos de auxiliar a México en la guerra contra las drogas, abiertamente y sí, Estados Unidos, ya se había desdicho Felipe Calderón. Estados Unidos, al final de su sexenio, lo ratifica y dice, pese a los esfuerzos de Estados Unidos de auxiliar a México en la guerra contra las drogas, la violencia va en aumento y los cárteles siguen ganando terreno. ¿Qué pudo haber pasado con Calderón? Creo que pudo haber traicionado ciertos arreglos iniciales con Estados Unidos por su negocio personal. Y otra de las cosas es, Estados Unidos, fíjense, no empieza un proceso legal contra Calderón, lo podría empezar, como sí lo hizo con García Luna, porque Calderón sabe muchas cosas. O sea, Calderón sí sabe también, y yo creo que en cierta forma actúa con el cinismo, porque él sabe que si cae él, si Estados Unidos se atreve a tocarlo, con él caen otros grandes exfuncionarios y todavía funcionarios del hoy presidente Biden, tal vez incluido Biden, ¿no? Que lo ensuciaran, incluido al hoy presidente Biden. Entonces, imagínense esa escena. Calderón también, me pienso yo, que traicionó muchos de estos acuerdos iniciales porque pues vio el negocio mexicano, o sea, se estaba dando cuenta de cuánto era el negocio en Estados Unidos y entonces dijo, pues aquí en México también lo es y yo también le voy a entrar. Entonces, imagínense, la sentencia es trágica. No ha habido aumento, pese a todo ese esfuerzo, la violencia sigue en aumento y los cárteles siguen ganando terreno, es decir, son más poderosos. Bueno, las ganancias del narco en la historia del país, hasta ese momento, porque después viene la reconversión al cártel Jalisco Nueva Generación, que yo ya he hablado también de cómo inicia el cártel Jalisco Nueva Generación. Es un gran monólogo ese del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo invito a que lo vean, porque yo ahí hablo cómo el cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel pactado de la transición del PAN de Calderón y el PRI de Enrique Peña Nieto. Está interesantísimo ese tema. Pero lo que quiero decir es, hasta ese momento con Calderón, no había habido tanta ganancia en el narco como en el sexenio de Felipe Calderón. Ni antes ni después, escuchen esto, ni antes ni después de Calderón, un narco mexicano ha estado en la lista de los más ricos de Forbes. Nunca. Si alguien como el Chapo estuvo en un lugar importante de Forbes con esta fortuna, imagínense cuánto no ganó Felipe Calderón. Y es interesante porque se le incluye en la lista, porque después, bueno, obviamente viene todo este proceso ya con Peña Nieto y todo, de que llega a la cárcel y todo, pero al finalizar el sexenio de Calderón en el 2011, pues el Chapo fue considerado como el hombre dentro de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Con esa fortuna. Lo que quiero ilustrar con todos estos datos que he estado dando y con estas cifras es que podamos entender en una magnitud mucho más realista que solo el decir, bueno, sí, Calderón fue un narcotraficante, ¿no? O Calderón fue un narco. No, pues Calderón fue un criminal,
un genocida, todo lo que ustedes quieran decirle a Felipe Calderón. Pero no se habla de la fortuna que pudo haber hecho Calderón en ese tiempo en el que fue presidente de la República. Imagínense, 40,000 millones de dólares anuales, las ganancias que tenía el narco, cuando ya había monopolizado Calderón al cártel de Sinaloa. Monopoliza al cártel de Sinaloa, lo hace el dominante de todo el país. Y después se hace él el jefe criminal del país y empiezan a correr todas estas cantidades de miles de millones de dólares de la droga. Estas ganancias de 40,000 millones de dólares son ganancias que tuvo en su mayoría el cártel de Sinaloa. Cártel que ya había sido tomado por Felipe Calderón cuando asume la presidencia de la República, cuando se da cuenta de este gran negocio. Por eso yo les decía, Calderón, hasta antes, cuando entra a la presidencia, él no era un narcotraficante, él era un ladrón. O sea, es algo tremendo, porque Calderón entra a la presidencia como un ladrón y sale como el jefe criminal del país. O sea, ¿se dan cuenta de todas esas magnitudes, de la magnitud de lo que estamos hablando? Por eso es importante tener estas cifras, porque estas cifras nos dan un reflejo mucho más fiel de lo que está en juego en el país, de por qué están reaccionando así el crimen organizado en contra de la Cuarta Transformación, del cinismo de Felipe Calderón, de que se siente protegido y de que se siente intocable incluso por Estados Unidos, y de por qué estamos viviendo este proceso lento de pacificación, con todos estos elementos de que el crimen organizado echó raíz en la sociedad del país. Desprender al crimen organizado de ciertos espacios en el país es lastimar también a la población, porque la población está ya pegada al crimen organizado, porque hay una conveniencia, porque hay un sentido de bienestar. La cantidad de dinero que se maneja no son cualquier cosa. Ya les estoy dando el ejemplo, 40,000 millones de dólares anuales. ¿Cómo se repartía ese dinero? Los gringos ya tenían su ganancia, porque los gringos, una vez que llega la droga a sus fronteras, ellos se encargan de su distribución. No hay de otra, La mayoría de los que distribuyen fentanilo en Estados Unidos son gringos, ni siquiera latinos. Ellos tienen su negocio muy bien blindado, pero allá no hay cárteles de la droga, allá no hay el cártel de Nueva York, allá no hay el cártel de San Francisco, allá no hay eso. Ellos tienen muy bien blindado su negocio, tienen muy bien blindado su espacio de dinero y su industria del narco y de las drogas sintéticas. Pero acá en México estos 40,000 millones de dólares anuales se repartían entre los capos dominantes. ¿Y cuáles eran los capos dominantes? El cártel de Sinaloa. ¿Y quién era el jefe del criminal del país? Felipe Calderón. ¿Cuánto de este dinero anual que entraba al país por droga? Yo quiero decirles una cosa y con esto voy a terminar. Uno habla, es importante la cifra, lo subrayo. Hay que ponerle nombre y apellido a todo y hay que ponerle cifra a todo. No solo es un narco, no, 40,000 millones de dólares era el negocio anual con Calderón al frente del país, al frente del grupo criminal más fuerte del país. Esas eran las ganancias. Pero 40,000 millones de dólares anuales significaban miles de muertes de gente inocente. Una cosa es que le pongamos la cifra de cuánto era el negocio cuando él estaba al frente del país, y otra es ver lo humano. Esta ganancia que se repartía, esos 40,000 millones de dólares que se repartían los capos, que se repartían las estructuras criminales y que se repartía también Calderón, cuya yo aseguro que mayor tajada se la debe de haber llevado Calderón de lo que se distribuía. ¿Cuánto de esto significó en vidas? Pues muchas, miles. ¿Cuántos desaparecidos significan 40,000 millones de dólares anuales? ¿Cuántas mujeres viudas? ¿Cuántas madres sin hijos? ¿Cuántos padres sin hijos? ¿Cuántos jóvenes perdidos?
¿Cuántos jóvenes asesinados? ¿Cuántos miles de mexicanos desplazados? ¿Cuánto dolor? 40,000 millones de dólares anuales significaba el negocio económico de Calderón y su grupo delincuencial. Pero esto, cuando lo traspasamos a la parte social, significó destrucción, desesperanza, desesperación de mujeres, escuchen, y de personas que hoy siguen buscando a sus seres queridos. Y de las fosas que siguen brotando en nuestro país. Eso es la magnitud de lo que está en juego en 2024. ¿Regresa este negocio para el crimen organizado, para esa clase política de Calderón? ¿Vamos a permitir que regrese o vamos a seguir profundizando la transformación? Esa es la pregunta. Y la respuesta la tienen ustedes, la tenemos nosotros. El tiempo se nos terminó.